I give the floor to the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela, speaking on behalf of the group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Y en este contexto reafirma primeramente el compromiso de sus 20 Estados miembros con el respeto, la promoción y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Por tanto, y en consonancia con lo dispuesto en nuestras respectivas legislaciones nacionales, así como con nuestras obligaciones internacionales pertinentes, expresamos nuestro categórico rechazo a la comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, limpieza étnica y genocidio, al tiempo que enfatizamos el papel central de los Estados como garantes de la seguridad y el bienestar de sus respectivas poblaciones. Señor presidente, el Grupo de Amigos considera la Carta de las Naciones Unidas como un hito y un verdadero acto de fe en lo mejor de la humanidad. Es el código de conducta que ha regido las relaciones internacionales entre Estados durante los últimos 78 años sobre la base de principios atemporales que, además de ser el sustento del derecho internacional, siguen siendo hoy tan relevantes como en 1945. De allí que exhortamos a los países agrupados en esta Asamblea General a que defiendan el sistema internacional con las Naciones Unidas en su núcleo, así como el orden internacional anclado en el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales, sustentadas a su vez en los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. En este contexto, somos también de la opinión que garantizar el cumplimiento y la estricta adhesión tanto a la letra como al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas es fundamental para asegurar la realización de los 3 pilares de nuestra organización, así como para avanzar hacia el establecimiento de un mundo más pacífico y próspero y de un orden mundial verdaderamente justo y equitativo. En este contexto, expresamos nuestra grave preocupación ante las actuales y crecientes amenazas a la Carta de las Naciones Unidas. Esto incluye, por ejemplo, los intentos de promover o de avanzar nociones no consensuadas y controvertidas, como la responsabilidad de proteger, entre otras tantas. Tales enfoques, sumados, entre otros, al creciente recurso al unilateralismo, a las reivindicaciones de excepcionalismos inexistentes, a los intentos de ignorar e incluso sustituir los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas por un nuevo conjunto de supuestas reglas que, por decirlo menos, siguen siendo desconocidas, amenazan todos con socavar el multilateralismo y el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. Señor presidente, en el seno de esta Asamblea General y de otros órganos principales de nuestra organización, mucha atención se ha dedicado a la importancia de la prevención. Y es que, de hecho, al firmar la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, los Estados signatarios nos comprometimos, entre otras cosas, a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, a promover el progreso social y a garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales. Es por ello que nadie debería oponerse a los ideales de la prevención de conflictos o de la comisión de delitos graves bajo el derecho internacional. Insistimos, pues, en que nuestro grupo de amigos considera la Carta de las Naciones Unidas un hito y un verdadero acto de fe en lo mejor de la humanidad. Sus disposiciones, jurídicamente vinculante para todos sus signatarios, contienen el conjunto de principios cardinales sobre los que todos hemos acordado voluntariamente conducir nuestras relaciones internacionales: la igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la independencia política de cualquier Estado y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. De allí que no podemos dejar de insistir en que para los Estados miembros de nuestro grupo de amigos, la alerta temprana y la prevención pasan por el respeto pleno a todos y cada uno de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas,
así como de las normas del derecho internacional. En este contexto, consideramos que en lugar de insistir en enfoques controvertidos y divisivos que tienen el potencial de aumentar aún más las tensiones y la desconfianza, la comunidad internacional debería hacer un mayor uso de las herramientas que proporcionan el multilateralismo y la diplomacia para la resolución pacífica de las controversias, de conformidad con las disposiciones del capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, en aras de abordar conjuntamente los retos comunes a los que todos nos enfrentamos hoy día, en tanto que una comunidad global con un futuro compartido. Señor Presidente, la noción de la responsabilidad de proteger puede haber tenido, sin duda alguna, intenciones verdaderamente altruistas. Sin embargo, el tiempo y el curso de la historia nos han demostrado sus catastróficas consecuencias cuando se invoca de manera selectiva, particularmente en países con vastos recursos naturales. Y seguiremos viendo más de sus impactos negativos a medida que esta noción continúe siendo utilizada, o mejor dicho, abusada, con el propósito de promover y de justificar agendas intervencionistas disfrazadas bajo un manto humanitario, algo que en modo alguno responde a las pretendidas intenciones de dicha noción. Además, la definición y el alcance de la responsabilidad de proteger, por demás politizada y que a su vez ha suscitado serias y legítimas preocupaciones a un significativo número de estados, sigue pendiente por discutirse en el contexto de un necesario proceso intergubernamental, transparente e inclusivo. Tras casi 20 años de la adopción del documento final de la Cumbre Mundial, las dudas persisten y muchas preguntas siguen aún sin responderse, especialmente aquellas planteadas por las naciones del mundo en desarrollo. Por ejemplo, si la verdadera intención es proteger a la población, ¿por qué no se empieza por promover y reforzar la solidaridad y la cooperación internacionales en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad? ¿Por qué no empezar por abordar las causas raigales de los conflictos? ¿Por qué no centrarse en el diálogo, la negociación, la tolerancia, la comprensión y el respeto mutuo? ¿Por qué no unirnos para exigir el fin de la ilegal aplicación de medidas coercitivas unilaterales? ¿Por qué no exigir la rendición de cuentas ante los múltiples crímenes cometidos a diario en el Estado de Palestina? Es la falta de respuestas y en muchos casos el silencio ensordecedor ante tales dudas e inquietudes lo que demuestra que la responsabilidad de proteger está plagada de dobles raseros y que esta nación solo parece servir a agendas de dudosa naturaleza, promovidas por ciertos gobiernos que únicamente buscan mantener la dominación, entre otros, mediante la aplicación de prácticas neocoloniales, incluyendo la instrumentalización de los derechos humanos, de la economía y del sistema financiero internacional como un arma para atacar especialmente a naciones que han decidido libre y soberanamente ser dueñas de su destino y de permanecer políticamente independientes. De allí que ante el posible inicio de consultas sobre una nueva agenda para la paz, consideramos necesario evitar la inclusión de elementos controversiales, incluyendo conceptos o nociones que no han sido acordadas internacionalmente, como es el caso de la responsabilidad de proteger. Señor Presidente, con estas reflexiones concluimos reafirmando nuestra determinación de preservar, promover y defender la prevalencia y validez de la Carta de las Naciones Unidas, al tiempo que hacemos un llamado a todos los miembros responsables de la comunidad internacional para que desistan de tales prácticas y promuevan de una vez por todas la cooperación ganar-ganar y el compromiso de buena fe, a fin de honrar efectivamente las aspiraciones de nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas. Muchas gracias, señor Presidente. I thank the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela.